Nos vamos a ir a otro tema que es un tema netamente político, eh, pero que considero que es importante que lo tratemos porque, como siempre lo hemos hecho a través de lo que es nuestra honestidad intelectual, porque nosotros tenemos nuestra posición sobre distintos temas, y en este caso no va a ser la excepción, vamos a decir qué es lo que pensamos. Ayer fue la primera sesión que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados con la incorporación de los nuevos legisladores y con la presidencia de Esteban Amate, el nuevo presidente. Ayer estaba previsto que se trate la nueva ley de ministerios que envió el Poder Ejecutivo Provincial, pero que es un proyecto que lo armó el gobernador electo Gustavo Sáenz para ver cómo se van a componer los ministerios. O antes de ayer le contaba, son nueve los ministerios que va a tener la gestión de Gustavo Sáenz. Se habla de más de 40 secretarías, las correspondientes subsecretarías. Y obviamente que cuando un gobernador electo envía un proyecto de esta naturaleza a la Cámara de Diputados, los diputados y senadores lo aprueban. ¿Por qué? Porque esa es la decisión política que ha tomado el nuevo gobernador o el intendente en algunos casos, como para decir, con este equipo de trabajo quiero funcionar. Y eso se respeta en los ámbitos legislativos y así ha sido siempre. Ayer, cuando llegó el proyecto para que los diputados lo traten, vino con un agregado, si cabe la expresión, o con un artículo, en el cual dice, en el polémico, para mí, artículo 17, que aprobaron por mayoría los diputados, escuchen esto, que mientras duren en sus funciones, los ministros y el secretario general de la gobernación gozarán de las mismas inmunidades que los legisladores provinciales, sin perjuicio de la inmunidad establecida precedentemente. Los ministros y el secretario se encuentran obligados a comparecer ante las cámaras legislativas y sus comisiones para producir los informes que correspondan, pudiendo ser compelidos con el uso de la fuerza pública. Ahora, la gran pregunta es esta: ¿por qué le vamos a dar fueros? ¿Por qué le vamos a dar fuero e inmunidades a los ministros y al secretario general de la gobernación? ¿Por qué le vamos a dar inmunidad a los ministros y a los secretarios de la gobernación? ¿Por qué lo vamos a poner en una categoría de legislador si ellos no fueron elegidos por nadie, sino simplemente por el jefe del Ejecutivo? Entonces, yo, más que inclinarme porque digan que van a tener inmunidad, digo que lo que quieren tener es impunidad. Y esto, de alguna manera, anuncia que si se mandan algún hecho irregular, y bueno, nadie le va a poder decir nada porque nadie lo va a poder tocar, porque van a tener la inmunidad igual que si fueran legisladores. ¿Y por qué es esto? Se lo vamos a preguntar a quien se incorporó a la Cámara de Diputados nuevamente, ahora, después de haber sido ya en algún momento diputado provincial, y que ayer fue prácticamente el único legislador que levantó la voz en el recinto legislativo para decir que le parecía que esto no estaba bien. Estamos hablando del diputado provincial, el contador Carlos Zapata, quien está en línea. Mi diputado, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Daniel. Buenas noches ya. Mi agradecimiento por la llamada y como siempre te mando un abrazo y saludo a tu audiencia. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, diputado Zapata, me parece, ¿por qué ahora los ministros y el secretario general van a tener inmunidad como si fueran legisladores provinciales? ¿Por qué esto? Bien, como bien venía escuchando cuando trataste el tema, el gobernador es el encargado de administrar
en función de la confianza que depositó el ciudadano a través del voto. Se le es responsable de la administración y el responsable tiene que tener la posibilidad de organizarla como mejor le parezca, siempre y cuando dentro de los límites de la Constitución y otras leyes. Entonces, él mandó una ley del ministerio que es cómo va a dividir en áreas los distintos trabajos que corresponden a la administración del Estado, que están a cargo del área de gobernación del Poder Ejecutivo, y dentro de cada área cuáles funciones específicas, para que no existan dudas, ni cruces, ni malas interpretaciones, le han sido asignadas. Bien, extrañamente viene un artículo incorporado que se refiere a una materia distinta de que la organización del Estado, sino otorgar fuero. La Constitución, el artículo 4, establece, primero, la indelegabilidad de las facultades que otorga a los distintos poderes la Constitución y, a su vez, la prohibición de arrogarse o hacerse dueños de facultades que no han sido expresamente conferidas por la Constitución a cada uno de los poderes. ¿Esto qué quiere decir? Yo no puedo, por ejemplo, no puedo delegar a la facultad legislativa que tiene la Cámara de Diputados al Poder Ejecutivo. Y también no puedo decir que los legisladores pueden hacer algo que no está contemplado en el artículo 127 porque expresamente y con ese límite se lo han dado. También existe un principio general en la democracia, en nuestro orden constitucional, que es la igualdad de todos los habitantes ante la ley. La creación de una inmunidad constituye una prerrogativa, un tratamiento diferencial de una persona frente a la ley. Entonces, cuando vamos a interpretar acerca de la extensión, la facultad para otorgarla y demás, tenemos que ser extremadamente restrictivos. La legislatura no tiene la facultad de crear inmunidades porque no ha sido conferida por el constituyente. Tampoco puede interpretarse que la inmunidad que le otorga, creo que el artículo 143 al Poder Ejecutivo, al gobernador y al vicegobernador, es delegable. ¿Por qué? Porque las facultades no son delegables en función del artículo 4. Y establecer esto, violando el orden constitucional, excediendo el marco de las facultades, para mí es inconstitucional. Las inmunidades, o los fueros, los tan atacados fueros y tan criticados por la prensa y por la misma ciudadanía, tiene dos naturalezas y están contempladas en el artículo 120 y 121 de la Constitución. Y primero es la inmunidad de opinión. Me dice que los legisladores no pueden ser perseguidos ni condenados por las expresiones vertidas en el uso, digamos, en el uso de la palabra o en ocasión de su función. Esto significa que una persona no puede ser condenada ni perseguida por expresar sus ideas. Por supuesto, esto no puede interpretarse en un sentido amplio, de forma tal de que uno tiene una especie de licencia para matar con la palabra a alguien, perseguir, denostar, agraviar, descalificar el ejercicio de este derecho excepcional, que tiene esta cobertura excepcional que tienen los diputados, tiene que ejercerse de forma responsable y circunscripto al ejercicio de la función legislativa. La del 121, que se llama inmunidad de arresto, establece que ningún legislador puede ser arrestado o detenido, salvo en el caso de que se ha encontrado infraganti o con las manos en la masa, para hablar en criollo, cometiendo un delito que merezca pena de prisión, y la Constitución Nacional dice que detenido infraganti, cometiendo un delito que merezca pena infamante o de muerte, ¿no es cierto? Es un texto viejo, pero está la flagrancia, cometer un delito, entonces. Uno no puede ser detenido. ¿Y por qué era esto? Porque antes podría, inclusive los antecedentes históricos hablan de que en el uso de la facultad, o el poder de policía, la facultad de mandar a detener a alguien, podía detener un diputado, entonces no llegaba para dar quórum, se podía tratar una ley, o bien impedía que pueda votar en la sesión, entonces se podía manejar el quórum y el resultado de las votaciones deteniéndolo. Entonces, esta protección es a la persona en razón de su función, porque para que los legisladores puedan actuar con total independencia, son los representantes del pueblo. No solo no está permitido por la Constitución porque no hay una facultad expresa, sino que la situación ha sido ya resuelta por la Corte y ha sido objeto de un fallo del año 2017,
Recordarás, Daniel, la cuestión planteada al momento de detener a Milagro Sala. Ella es la diputada o representante en el Parla Sur, y la ley que regulaba la actividad de los representantes en el Parla Sur había incluido un artículo que decía que tenían la inmunidad de los legisladores. Entonces, cuando la detuvieron a Milagro Sala, la defensa opuso la inmunidad de arresto, se judicializó esto, falló la Corte de Jujuy y llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En un fallo, como te dije, del año 2017, dejó en forma clara e indubitable que no pueden crearse prerrogativas o inmunidades fuera de la Constitución. O sea, que ningún poder legislativo puede otorgar inmunidades, ¿no es cierto?, solo pueden ser otorgadas por la Constitución y en algún caso especial que esté contemplado. Nuestra Constitución no lo contempla. Uh-huh. Del oficialismo no respondió nadie al cuestionamiento que hicimos. Solo el diputado Godoy hizo mención de que no se trataba de una inmunidad constitucional, sino que era una inmunidad legal. ¿Y por qué? Porque como el gobernador delega facultades de ejecución en los ministros, también tiene que delegar la inmunidad. Como te dije, la Constitución dice que las facultades, digamos, esta cuestión es indelegable, no es materia de delegación, porque hace a la persona, ¿no? Y al cuerpo legislativo o al cuerpo poder ejecutivo, que son el gobernador y el vice. Entonces está zanjada y definitivamente por la jurisprudencia esta situación. Obvio que perdimos porque el oficialismo apuntó a dar como tipo escribanía sanción a la propuesta que viene del Ejecutivo. Nos acompañaron en la oposición el bloque del Partido Obrero y Partido de la Victoria. El diputado Misao hizo mención a tal cosa. A mí me llama poderosamente la atención que existiendo diputados, que todos hemos jurado respetar y hacer respetar la Constitución, pero hay diputados que son profesionales del derecho. Ellos no pueden alegar desconocimiento de la cuestión o estar ajenos a que la cuestión ya ha sido resuelta por la jurisprudencia y que lo conocen. Entonces yo no alcanzo a entender la conducta de estos legisladores que, conociendo, siendo profesionales del derecho, priorizan los dictados de un partido o la voluntad o los deseos de quien ejerce el gobierno por encima de los dictados de la ley y el mandato constitucional. Yo no creo que el ejercicio de la función legislativa, que básicamente está dada por la defensa del orden, de la democracia, de la república y sobre todo el orden constitucional, pueda dejar de lado detrás de priorizar la voluntad, un capricho, llamémosle, puede llegar a ser, o el deseo de un gobernante. Primero está la Constitución, está el pueblo, está la Constitución, y después está el respeto y la forma que quiere una persona gobernar o ejercer la administración del Estado. Me parece realmente bastante reprochable la situación. Así que, bueno, mantendré mi posición. Ya hablé, inclusive para mantener y argumentar en mi discurso, recurrí al auxilio que generosamente me prestó el doctor Guillermo Martinelli, la ex ministra de Corte, Cristina Gallo, y anoche me reuní con el doctor Santos Jacinto Dávalos, y todos expresaron su opinión de que era totalmente aberrante esta situación desde el punto de vista jurídico, y me alentaron a que, si llega a promulgarse la ley con este artículo, interponga la acción de inconstitucionalidad, cuestión que valoré a su momento. Mañana voy a llevar la cuestión al FOSIS para noticiarlo y solicitar el concurso de ellos en esta lucha de defensa del orden constitucional y recurrir a su asesoramiento al momento de hacer los planteos judiciales, si lo llego a hacer. Ahora, diputado Zapata, ¿esto qué? ¿Un preanuncio de que se puede hacer lo que se quiera por el tema de que se goza de fueros? Mira, esto de querer que todo el mundo tenga fuero, te puedo decir qué significaría si esto sería válido. Que nosotros, en la legislatura, a la Cámara de Diputados, le otorgamos fuero al secretario administrativo, al secretario legislativo. Luego podemos entregarle fuero al administrador de la empresa del Estado, fuero a los administradores del Poder Judicial. Entonces, en definitiva, nosotros podemos extender inmunidad. Entonces, el principio de igualdad ante la ley,
que significó tanto sacrificio, tantas luchas, Ujú. en la Revolución Francesa, y esas luchas generaron muchas muertes hasta llegar a algo, que todos somos iguales, no solo ante los ojos de Dios, sino también ante la ley, empieza a ser relativo en función de algún deseo derivado de un estado glandular de quien gobierna. No puede ser, ¿no entendés? Acá la ley es sagrada, la igualdad ante la ley es una cuestión sagrada y solo puede ser alterada en estas cuestiones que hacen al funcionamiento de algo que está para defender el orden, que es una legislatura, dictar las leyes y controlar no solo el Poder Judicial, porque nosotros somos los jueces en el caso de los juicios políticos, también sino controlar al Poder Ejecutivo. Si no podemos controlarlos, nos pueden decir cualquier barbaridad, la persona puede expresarse en cualquier sentido. Funcionario de segundo orden, ¿no? Porque primer orden el gobernador, ministro, secretario general de Gobernación, me parece una barbaridad. Y no debe ser considerado la inmunidad como el camino para la impunidad. Existen bastantes situaciones que pueden llegar a comprometer la responsabilidad penal de los funcionarios y no podemos sustraerlo del brazo o del alcance de la justicia con un dictado caprichoso violatorio del orden constitucional. El ejercicio de la función pública debe hacerse conforme a las leyes. Si alguna persona comete un error, debe pagar por él. Y si ese error es un delito, debe estar preso. Porque lo más sagrado que tiene el administrador, la cosa ajena, sobre todo si es la cosa pública, es cuidar y aplicar bien los recursos que le han sido confiados. Porque esos recursos tienen como principal destino atender y equilibrar las asimetrías que se generan socialmente desde el punto de vista económico. Los dineros del Estado, a través de su función de redistribución, es para atender y nivelar el acceso a los servicios de los más necesitados. Los hechos de corrupción, que son los que deben perseguir la justicia penal, no pueden apartarse del juzgamiento de los jueces o proteger a los que lo han cometido en aras de una pretendida facultad que no tiene la legislatura, que en la práctica operaría nada más que como un manto protector, convirtiendo al gabinete como un aguantadero. ¿Te das cuenta? Ese es el tema. La última, diputado Zapata, ¿hay algunas causas que vos impulsaste por hechos graves que ocurrieron en años pasados en el Consejo Deliberante de la capital particularmente, sobre todo en la gestión de Tomás Rodríguez, ¿no? De Tomás Turil Rodríguez, que era hasta hace poco diputado provincial y ahora se quedó sin fuero? ¿Qué pasa con esa causa? Bien, son dos causas. Una por una denuncia que hice en la FIP, que durante el transcurso del año pasado se hizo una verificación, la documentación fue sustraída, no existe, se determinó impuesto a la salida no documentada por alrededor de 26 millones de pesos. El Consejo Deliberante está pagando, admitió la deuda, está pagando, y la AFIP presentó ante el Poder Judicial, ante la Justicia Federal, una denuncia por evasión fiscal, que tengo entendido que está en manos del fiscal Amar, que desde mi punto de vista tiene que actuar con la premura necesaria para impulsar la causa y satisfacer y reparar el daño que ha tenido la comunidad. El Consejo Deliberante no ha hecho nada para recuperar ese dinero del responsable. Tengo entendido que el Tribunal de Cuentas no inició ninguna actuación o juicio de responsabilidad por esto, porque no podemos hacer que no solo pague impuestos el contribuyente, que para destinar plata a subsidios, subvenciones y becas, que los administradores se la roben, la distraigan y que se lleven a través de la documentación, hecho que también deriva que tenga que pagar más, por lo cual le aumenta la carga impositiva al vecino para pagarlo, la condena fiscal por los hechos irregulares que han cometido otros funcionarios. De alguna forma, el Consejo Deliberante tiene que ir para repetir, o sea, para recuperar este dinero de cabeza de los responsables, porque esto no puede quedar impune. Y por otro lado está la denuncia que hicimos el 29 de julio del año 2012 junto a Roque Rueda, pidiéndole al Ministerio Público Fiscal que investigue los posibles delitos de acción pública en la ejecución de la partida subsidios, subvenciones y becas, que abarca 5 años. Esa causa primero fue archivada por Ekemeyer, desarchivada por el fiscal de impugnación David de Herrera, vuelta a archivar por el fiscal Jovanovic, que no sé en qué situación estaba cuando dijo que era una causa política. Mire, cuando hay un delito, uno tiene que investigar un delito, no hay política que valga. Hay la violación, ¿no es cierto?, del Código Penal.
y entonces eso no puede ser político, no político, pero si el hecho existe, es un delito y debe ser condenado. Lo desarchivó el fiscal de impugnación Rodolfo Villalba, y en su resolución ordenó procesamiento por abuso de autoridad de Tomás Salvador Rodríguez. Antes, ni siquiera el juez en donde cayó esta causa nos llamó a ratificar la denuncia o a pedirnos declaración a nosotros en el aire nomás, ya lo sobreselló. Y la causa quedó con el mandato del fiscal Villalba de que se investigue la actuación del Tribunal de Cuentas. Eso está dormido. Tengo pendiente una visita al nuevo procurador, al doctor Abel Cornejo, para indagar sobre toda la causa. Y al haber hechos nuevos, que la investigación y la denuncia que hizo la AFIP, yo creo que si eventualmente ha sido archivada y no me notificaron, existe un hecho nuevo que amerita la reapertura de la causa. Pero la causa debe ser impulsada del Ministerio Público. Son delitos de acción pública. Existe la sustracción de fondos públicos destinados a los más necesitados. No podemos mirar para otro lado. La justicia no puede ser encubridora del peor latrocinio que puede existir, que es que llevarse la plata destinada a la ayuda de los más pobres. Entonces, de una vez por todas, nos juntemos todos en la sociedad. Yo voy a exhortar a mis pares en algún momento, cuando habiliten las manifestaciones, que se unan ahora Patria, que se unan a la lucha contra la corrupción, pero no se unan solamente declamando sí está mal que haya corrupto, con hechos efectivos, buscando los responsables, denunciando, actuando, que la Cámara nos pronunciemos con proyectos de declaración. Escúcheme, no puede ser que la corrupción sea un hecho cotidiano y pase a ser normal. La corrupción es un hecho excepcional. El Estado está para beneficiar y al servicio de los ciudadanos, y no que quienes ocupan los cargos del Estado para enriquecerse. ¿Cómo puede ser que llegue alguno a pensar que puede ser objeto de una valoración positiva la conducta de estos delincuentes que toman los dineros que destinados a los más pobres para enriquecerse? Eso no puede existir. Es como que te puedo decir, me siento cuando veo esta situación y empiezo a pensar, estoy en la República de Costa Pobre, ahí donde estaba este personaje de Alberto Olmedo, el gran dictador. No puede ser, este es el mundo al revés. Es increíble. Bueno, habrá que seguirlo de cerca y bueno, ahora nuevamente, Carlos, estás en la cámara poniendo la lupa y abriendo, ¿no?, las ventanas para que todos los salteños veamos un montón de cosas que aparentemente habrían quedado en el olvido. Te agradezco la charla hoy, seguramente lo seguiremos haciendo como siempre, diputado Carlos Zapata. Muchísimas gracias, mi querido y estimado compañero del colegio, Daniel. Te deseo muy buenas noches y será hasta cuando vos quieras. Y me encanta conversar siempre con vos. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo, gracias. Un abrazo grande, Carlos.